¿Qué tal? Es un gusto volver a saludarlos en esta asignatura Estrategias para el Cambio. Vamos a abordar el tema número 5 en esta sesión número 8 y vamos a tener la oportunidad de revisar cuáles son los elementos para el cambio. Hasta aquí, hasta nuestra sesión 7, ustedes ya presentaron su examen parcial. Vamos a recordarles también que es importante, siempre tomen apuntes, sigan buscando bibliografía, sigan buscando información, actualícense. Yo creo que sería un buen ejercicio antes de comenzar con este tema de elementos para el cambio, que ustedes hicieran una reflexión desde este momento y pensaran cuál es un cambio o cuál es el cambio que más me ha costado trabajo dentro de la empresa donde laboro y de forma personal. Creo que es un excelente ejercicio para comprender las resistencias al cambio. Hablábamos algo así de falta de información o desinformación. Con este material que hemos estado revisando a través de estas sesiones, es una excelente oportunidad para que ustedes conozcan la relevancia y la trascendencia que tienen el conocer y el manejar los cambios, de entenderlos como un proceso y de insertarse en ese proceso de tal forma que puedan salir victoriosos. Recuerden que el progreso y el esfuerzo van de la mano y son dos actividades, dos aspectos importantes que los seres humanos nunca debemos dejar a un lado. Entonces, piensen, recuerden, saquen de la memoria alguna ocasión, algún cambio que ya superaron o que tal vez no han podido superar. Yo creo que también sería un buen ejercicio de reflexión para ustedes, ya que conocen cuáles son los elementos de la resistencia al cambio, cómo se pueden superar esas resistencias al cambio y cómo podemos lograr aceptarlo, adoptarlo y ejecutar acciones para el mismo cambio. Si en este momento están cruzando por alguna situación dramática, están en medio de una transición, como diríamos, en medio del ojo del huracán, exactamente en el ojo del huracán de una transición dada por un cambio, pues que retomen toda esta información que, aunque breve y concisa, pues tiene mucha, de verdad, está bien sustentada por autores. Busquen ustedes más autores en internet, busquen bestsellers, hay muchos bestsellers en las distintas librerías que pueden llevarlos precisamente a comprender los cambios y lo más importante, aplíquenlo en la vida diaria, aplíquenlo dentro de la cuestión laboral, dentro de la parte de la profesión, en su familia, con sus amigos. Yo creo que siempre estamos enfrentándonos a cambios constantes y el conocer y ya el tener esta información, el que lo hacemos ya parte, nos hemos aprendido de esta información ya proporcionada a través de estas 7 sesiones, bueno, pues es importante que pudieran ya aplicarla, pudieran llevarla a la realidad y ojalá, es mi deseo de todo corazón, que si en este momento están en una transición o enfrentando un cambio, esta información, repito, que se les está proporcionando, pueda ser de utilidad para ustedes. Bien, como siempre lo hacemos, vamos a revisar cuáles son los objetivos, tanto particular como específico, para nuestro tema elementos del cambio. El objetivo particular nos dice, los alumnos, bueno, pues, o los estudiantes al final del tema, podrán distinguir los elementos que integran un proceso de cambio dentro de las organizaciones. Y el objetivo específico nos avisa que ustedes tendrán un nivel de comprensión sobre la trascendencia de cada uno de los elementos que integran los procesos de cambio también dentro de las organizaciones. Quiero reiterar que específicamente estos elementos que vamos a hablar del cambio pues están inmersos o están relacionados en las organizaciones. Vamos a situarnos en el aspecto organizacional y vamos a revisar cada uno de esos elementos. Los elementos que vamos a revisar en este tópico o en este tema número 5 son los siguientes. Vamos a revisar qué es o qué son los agentes de cambio, qué es la estructura,
cómo la tecnología también juega un papel importante y es un elemento de cambio en las organizaciones, las personas que laboran en ella y también el ambiente físico. Estos son los elementos del cambio que en este tema, en esta sesión número 8, juntos vamos a revisar. Bien, vamos a iniciar con los agentes del cambio como primer subtema, el 5.1. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué son los agentes de cambio? Normalmente un agente de cambio es un líder, se caracteriza por sus cualidades de liderazgo. Y este líder puede funcionar a través de toda la organización sin considerarlo una jerarquía tradicional. Esto es, no necesariamente debe ser un jefe, no necesariamente debe ocupar un cargo de alta dirección. Reflexionen, ubiquen, identifiquen en este momento a alguien dentro de su empresa o de la institución donde laboren e identifiquen cuál es el líder de un departamento o de un área en particular. Seguramente lo van a encontrar de inmediato por su carisma, por su manera de tratar a las personas, por su manera de conducirse o tal vez por esa capacidad, esa suspicacia que tiene para convencer a otros que hagan lo que él quiere. Entonces, ubiquen un líder y tal vez de esos líderes que ustedes han identificado ya, muchos no llevan una jerarquía o no están dentro de un puesto de jerarquía, como tradicionalmente nosotros podemos ubicar un agente de cambio, entonces no necesariamente lo podemos ubicar como un jefe. También estas personas normalmente solo se concentran en los procesos de cambio, esto es, cuando hay que entrar en acción, esa persona se convierte en ese momento en un agente de cambio. Él puede estar desarrollando, él o ella, estamos hablando de personas, no necesariamente estamos distinguiendo por género, que quede claro en este momento. Seguramente esa persona se encuentra haciendo su trabajo de una manera cotidiana, de una manera normal, pero cuando percibe o cuando está ya inmerso en un proceso de cambio, él mismo puede tomar el rol y puede establecerse como un agente de cambio. Y esto no solamente es su única labor. Implementa o se encarga, los agentes de cambio se encargan de implementar nuevos procesos, también se pueden encargar de entrenar en los procedimientos a los demás integrantes de la organización, a todas las demás personas que están involucradas en el cambio y muestran las nuevas formas de trabajar. Ellos son normalmente los que se identifican como esos agentes de cambio. Si estamos hablando, por ejemplo, de entrenar o de facilitar o de mostrar nuevas formas de trabajo, probablemente sea quienes fueron elegidos para ir a un curso de capacitación y luego transmitir o retransmitir esos conocimientos al resto del personal que labora en el área o incluso a nivel organización. En una de mis experiencias profesionales fui agente de cambio, más bien estuve involucrada desde la parte de la planeación en la organización para establecer un programa de calidad total en una de las empresas donde laboré. De hecho, fue la primera empresa donde yo ingresé a trabajar una vez egresada de la carrera, y aquí se dio la oportunidad de establecer un programa de calidad total. En aquel entonces, no les voy a decir el año, finales de los 80, en aquel entonces estaba muy de moda esta cuestión de la calidad total, y la empresa donde yo laboré, bueno, pues no se quiso quedar atrás, y entonces se involucra en este proceso de cambio y se maneja toda esta cuestión de calidad total. Entonces a mí me toca, como área de capacitación, involucrarnos desde la parte de la capacitación para alta dirección, la planeación, el contacto directo con los consultores externos que venían a impartir los cursos de capacitación para el proceso de calidad, y se llegó hasta mandos intermedios, jefes y supervisores. Aquí es entonces donde viene la inserción de agentes de cambio e invitamos a algunos de estos jefes claves que consideramos que eran líderes en sus departamentos o líderes en otras áreas incluso,
para formarlos como instructores internos. Y después todos esos cursos, eran 9 cursos los que se impartían para poder implantar ese programa o ese nuevo programa de calidad total, estuvieron a cargo de los demás grupos, del personal administrativo y del personal operativo de la organización, para entonces poder impartir esta capacitación. Básicamente eran herramientas estadísticas y era la formación de círculos de calidad. También recuerdo en este momento que como agente de cambio tuvimos que integrar al Instituto Nacional de Educación para Adultos, porque nos dimos cuenta que incluso había 2 supervisores de área, no tenían la primaria completa. Entonces, antes de poder formar círculos de calidad, pues requeríamos que la gente tuviera por lo menos un certificado de primaria. Algunas personas de administrativo también se integraron como instructores para alfabetizar y para hacer la primaria, para que compañeros operativos, ayudantes generales, pudieran terminar su primaria dentro de la organización. Fue una experiencia de aproximadamente 3 años, muy gratificante. Hubo cosas muy bonitas, hubo cosas de mucho orgullo, de mucho éxito, porque se vio que todos trabajamos y hubo agentes de cambio, tanto internos como externos. Es lo que vamos a ver en nuestra siguiente diapositiva. Los agentes de cambio no solamente se dan dentro de las organizaciones, sino también los podemos identificar fuera de ellos. Entonces vamos a hacer la clasificación: agentes de cambio externo y agente de cambio interno. ¿Cuáles son las características de un agente de cambio externo? Normalmente debe ser experto en el ramo del área de mercadotecnia. En mi caso, de esta experiencia que comparto con ustedes, pues eran expertos en calidad total. Uno de ellos tenía una especialidad que hizo en Japón, era egresado de una universidad privada de mucho prestigio del norte de la República y traía una formación muy interesante sobre calidad total que adquirió por medio de una beca en Japón. Específicamente creo que estuvo 2 años en Tokio estudiando, y esto pues claro que lo hacía experto en la materia. También el agente de cambio externo, bueno, pues ofrece enfoques innovadores y altamente creativos por esa experiencia que tiene, por ese bagaje de conocimientos, bagaje cultural del que ya es dueño. Bueno, pues esto permite que vea las cosas de diferente forma. Es gente muy creativa, es gente que se dedica a innovar. Y la innovación es volver, no precisamente crear algo totalmente novedoso, sino tal vez tomar alguna situación ya establecida y darle algunas características extras que lo hagan innovador. Es como el refresh, por ejemplo, o esa cuestión de refrescarse o de reinventarse. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no te reinventas? ¿O por qué no te innovas? Innovas tu ropa, innovas tu imagen, o te reinventas en otras ideas. Bueno, pues ellos son expertos en cuanto a los enfoques innovadores y también suelen ser altamente creativos, como ya lo mencioné. Es gente que brinda mucha confianza, son personas con mucha experiencia a nivel profesional, y esto es lo que avala precisamente su confiabilidad. Son objetivos. Los consultores o los agentes de cambio externos normalmente son personas muy objetivas, deben ser imparciales. Yo diría que más imparciales, ecuánimes, estar perfectamente bien ubicados en su posición y no dejarse llevar por esta parte emocional o por la parte de los intereses. Está dispuesto también a correr riesgos, porque el ser agente de cambio implica una serie de actuaciones y una serie de toma de decisiones, de involucrarse y de vivir en el entorno, y esto puede y resulta a veces muy desgastante. Entonces sí hay muchos riesgos y bueno, pues el agente de cambio está dispuesto a correrlos. En él, fíjense que hay algo bien interesante a diferencia del interno. El agente de cambio externo no depende de premios o castigos por parte de quien lo contrata, porque no forma parte de la compañía. Esto lo hace esto provoca una gran ventaja, porque finalmente si él es capaz de no involucrarse emocionalmente con ese proceso ni con la compañía, pues esa ecuanimidad le va a ayudar precisamente a no esperar algo como premio o como castigo. Yo vengo, hago mi trabajo, me estás contratando para una situación en especial, lo cumplo y terminamos sin esperar una bonificación
o tal vez esperar un despido por parte de la compañía. Y también el agente de cambio externo invierte tiempo para conocer al cliente y conocer el entorno. Quien llega es claro que no conoce cómo viven, cómo se desenvuelven, qué es lo que hacen dentro de la organización. Entonces sí hay que dar un tiempo prudente para que se pueda involucrar y pueda conocer qué es lo que está pasando dentro de la organización. El agente de cambio interno pues tiene otras características. Por ejemplo, él conoce o debe conocer normalmente de una manera extraordinaria a la organización. Fíjense ustedes, normalmente los agentes de cambio internos son personas que ya llevan un buen de tiempo o algún número de años interesante trabajando dentro de la organización. Son personas que han vivido muchos cambios y que ya tienen un historial bastante interesante dentro de la misma. Él normalmente está dispuesto a atender los cambios de una manera inmediata. Ellos no se están esperando, sino que como ya percibieron el cambio y ya están atendiendo prácticamente al mismo, bueno, pues están ya involucrados de manera inmediata en el mismo, no como en el externo se tiene que tomar un poco de tiempo, el interno no. También está actualizado y reconoce problemas vigentes. ¿Por qué? Porque él vive en el entorno, porque él es testigo de lo que está sucediendo ahí adentro. También está capacitado para prestar servicios como si fuera un consultor externo. Él, un agente de cambio, pues ya debe traer un entrenamiento especializado que precisamente le permita ingresar o tomar este rol, de agente de cambio. Y gracias a esto, bueno, pues ya tiene la formación necesaria y puede estar manejándose con esa misma experiencia y misma habilidad que presenta un agente de cambio externo. No todos los integrantes de la organización los consideran un experto. Fíjense ahí, por ahí, si hay podría haber alguna resistencia al cambio porque algún integrante o alguna persona que esté dentro de la organización tal vez no lo identifique como un agente de cambio, lo puede identificar como alguien más y entonces esto puede retrasar un poquito la parte del proceso o la transición y el no reconocimiento como un agente de cambio pues también nos puede hablar de una cierta resistencia. Puede ser dominado por prejuicios y sentimientos de tipo subjetivo, esto es, yo soy parte de lo que les comentaba también en la sesión anterior cuando a mí me tocó vivir una fusión de instituciones, ahí yo fungí como un agente de cambio interno, yo trabajaba en esta institución que les comento y como parte integrante, como parte administrativa de esta institución, bueno pues me dijeron tú eres parte de este cambio, vas a ser agente de este cambio y nos dieron un entrenamiento, nos dieron toda la información necesaria para que nosotros pudiéramos asimilarlo. Afortunadamente, de forma personal, esta transición fue muy interesante porque yo conocía a las dos instituciones, fue algo muy particular que sucedió. Yo estaba trabajando simultáneamente en las dos instituciones que se fusionaron, entonces yo sabía lo que se esperaba en la institución donde se estaba haciendo la fusión y también estaba dentro de la que se estaba fusionando. Entonces, de alguna u otra forma, yo conocía a ambas instituciones, estaba trabajando en ambas instituciones y esto permitió a la gente que yo pude atender a tomar buenas decisiones. Creo que de mi papel como agente de cambio apacigué mucho las aguas, los ánimos estaban muy caldeados, estaban muy calientes en ese momento. ¿Por qué? Porque la gente estaba molesta, la gente estaba enojada y yo tenía información de mano, información directa, tanto de institución A como institución B, y entonces yo pude situar qué es lo que estaban viviendo en ese momento, preguntarles qué es lo que querían y hacerles un mejor ofrecimiento. Créanme que fue muy desgastante y muchos no sabían que yo estaba trabajando para ambas instituciones, pero al momento de saberlo, como que tranquilizan la emoción, como que se tranquilizó la ansiedad. A mí sí me tocó estar dominada por sentimientos muy subjetivos, porque esto implicaba cambios de manera profesional que de alguna forma sí afectaron, porque sí nos afectaron a todos, pero bueno, finalmente
se adoptó, se aceptó y ahora ya es una realidad y ahora ya la gente está situada donde debe estar. Y también el agente de cambio interno, bueno, pues él sí depende, fíjense, del sistema de premios y castigos de la organización. La presión era muy fuerte, debo confesarlo, la presión del alto mando de las dos instituciones, pues sí era muy fuerte y era una presión en cuanto a no hables más de lo que tienes que hablar, les vamos a dar un bono especial por todo este tiempo invertido y bla, bla, bla. Si nosotros estábamos sujetos como agentes de cambio internos a lo que nos estaban diciendo dentro de la organización, cosa que un consultor externo no lo está, pero yo creo que en esta experiencia que les estoy compartiendo no cabían consultores externos, porque el cambio se dio en 3 meses, pero cuando se le avisó a las personas, pues fue de un día para otro, fue factor sorpresa. Entonces, pues realmente yo creo que un consultor externo no podría haber hecho mejor papel que los que nos tocaron como agentes de cambio internos, porque estábamos muy involucrados con, perdón, dicho entorno. Bueno, podríamos mencionar de manera general algunas habilidades de los agentes de cambio. Los agentes de cambio deben tener algunas capacidades o desarrollar algunas habilidades. Sugieren que este agente de cambio debe tener la capacidad para definir su relación con el sujeto de cambio. Yo soy un agente, tú eres el sujeto. Estamos ante 2 roles totalmente diferentes y estos 2 roles pues implican responsabilidades y implican también obligaciones. También debe tener la capacidad para apoyar al sujeto de cambio a tomar conciencia de la necesidad de hacerlo, así como el proceso de diagnóstico. Por eso yo les comentaba, cuando a mí me tocaba enfrentarme a estos sujetos de cambio, la pregunta primero era, ¿qué te pareció la información? Escucharlos. El agente de cambio yo creo que es como el vendedor, tiene 2 oídos y una boca y debe escuchar el doble de lo que está hablando. Entonces, como agente debíamos escuchar sus inquietudes, sus inconformidades, sus dudas, que eran demasiadas, y entonces poder hacer el proceso de diagnóstico. En este momento es cuando se entraba con la información para poder disipar dudas. También se debe tener la capacidad para analizar del sujeto del cambio la situación de que atraviesa. Se debe ser muy empáticos. Aquí la empatía fue una cualidad que todos y cada uno de los agentes de cambio que participamos en esta transición tuvimos que hacer gala de la empatía, y créanme que no es nada fácil. Y después de ver alrededor de 120 personas en un periodo de 3 días para hacer esta cuestión de diagnóstico y ofrecer la nueva situación de lo que implicaba el cambio, pues fue muy desgastante. Pero bueno, se debe entender y analizar qué es lo que está pasando qué está pasando al otro lado de lo que yo estoy viviendo. También se debe entender su comportamiento, su grado de comprensión, sus sentimientos y sus desempeños por cambiar. Aquí básicamente era hacerle comprender o llegar a un nivel de comprensión, a un nivel de convencimiento que lo que se estaba ofreciendo no era del todo malo, era igual o que incluso superaba lo que en ese momento ellos estaban obteniendo. También debe tener la capacidad para decidir sobre el problema y planear la acción con los sujetos del cambio. Sí se dieron las opciones, se dio el tiempo que se iba a invertir y cuál era el costo-beneficio de ese tiempo. También debe tener la capacidad para desarrollar un plan o el plan que se estaba llevando a cabo, darle seguimiento del progreso del sujeto del cambio y asegurar continuidad y seguimiento de las acciones. Estos 2 pasos ya era de retroalimentación y era de aceptar esos cambios a través de firmas, a través de la firma de un convenio, a través del preestablecimiento de un descuento especial y de algunas condiciones muy particulares. Ya en ese momento nos asegurábamos, dábamos seguimientos y la transición terminó. Entonces, son habilidades que dentro del proceso, durante el proceso se deben desempeñar, se deben sacar en ese momento, hacer una
una situación así como que mostrar todas esas habilidades, ser lo más preciso posible y ayudar a los sujetos del cambio, ¿ok? Entonces un agente de cambio puede ser interno, puede ser externo, debe tener muchas habilidades, pero yo creo que lo más importante es conocer dónde está parado, hacia dónde nos va a llevar ese cambio y lo que se tiene que pasar por la transición, que es lo que en el transcurso o en este tiempo, en este camino que vamos a recorrer juntos, bueno, pues vamos a pasar. Ok, el siguiente subtema se refiere a las estructuras. ¿Qué son las estructuras? Bueno, pues el autor Robbins define a la estructura como la forma en la que están divididas, agrupadas o coordinadas formalmente todas las tareas. Y aquí les muestro, por ejemplo, un juego de estas esferas de metal, una foto muy precisa, muy ad hoc, porque nos está mostrando una cierta estructura. El juego de hacer divisiones, de ser agrupadas o de manejarlas de una manera así tan precisa, que nos está diciendo, bueno, pues, cómo se puede hacer formalmente las tareas, y esto es una estructura a nivel organizacional. Recuerden que estamos viendo elementos del cambio a nivel organizacional. Y bueno, comenta el mismo autor que las organizaciones operan en ambientes turbulentos y cambiantes con estructuras y procesos rígidos que procuran ser previsibles, pero ojo, estudiantes, recuerden que no siempre podemos prevenir. Desafortunadamente, la fase de la prevención no está en mano, podemos hacerlo, pero no necesariamente va a ser como nosotros estemos previniendo. Los ambientes ya sabemos que son turbulentos y son cambiantes en cada momento. Este ambiente, ya sea el ambiente dentro de las organizaciones o fuera de ella, bueno, pues genera en todos los participantes de la organización una fuerte tensión dada por la incertidumbre y la dificultad de predecir las consecuencias de las acciones que realizan en el presente. Entonces, aquí la gente se tensa, a lo mejor la formalización de las tareas, como estoy haciendo yo las cosas en este momento, ya no se pueden dar. Y entonces recuerdo por ejemplo esta cuestión del proceso de la calidad total, del programa de calidad total que hace un momento les comentaba. Los más asustados, por decirlo de alguna forma, las personas que se sentían más vulnerables hasta este proceso de calidad total, pues fueron el personal operativo. Se llegó a comprender precisamente que ellos pues tenían miedo de perder sus fuentes de trabajo y había una tensión tremenda porque se hablaba de que quien no entrara a formar parte de un círculo de calidad pues simplemente iba a ser despedida de la organización, y créanme que nunca fue la intención ni el objetivo de este programa. Sin embargo, bueno, pues debemos comprender que así es cuando se manejan estructuras, y esta estructura, por ejemplo, de un puesto se va a ver modificado o se va a ver dramáticamente transformado, pues más de una persona es lógico que se sienta vulnerable. Entonces, bueno, para ambientes y organizaciones, tanto internos como externos, con sistemas complejos que operan en los límites del caos, se realiza una infructuosa búsqueda de orden que le dé sentido a su obra diaria, un sentido que no es necesario buscar. Vamos a dejar que las cosas fluyan, vamos a estar muy atentos a todas esas reacciones, a las resistencias. En este momento, cuando en los ambientes y las organizaciones se están manejando situaciones, se están dando situaciones que incluso nos pueden llevar al límite del caos, lo que más conviene y lo más recomendable es guardar la calma, no suscitar cosas todavía más graves y no tratar de darle un sentido o darle un calificativo o una justificación de la que nosotros no podemos echar manos. Ustedes se dan cuenta, cuando estamos en un proceso de cambio, por ejemplo, a mí me preguntaban como agente de cambio interno, oye, pero ¿por qué está pasando esto? Nosotros estábamos muy a gusto, nosotros estábamos recibiendo el producto de la institución de una manera clara y precisa, todo el mundo estaba muy a gusto. Diríamos que estaba en la zona de confort, a ver si se acuerdan dónde vieron eso de zona de confort.
y de repente, pum, 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 llegan y nos manejan y nos mueven toda esta situación y entonces nos vemos en esta necesidad de cambiar. Muchos quisieron llevar esta situación al caos, lo llevaron a límites del caos, hubo denuncias a nivel penal, hubo denuncias a nivel civil y bueno, se trató de llevar más allá hubo personas que incluso necesitaron de alguna protección extra. Se puso muy difícil la situación, sí hubo un grupo muy pequeño de personas que se opusieron y que crearon o que agitaron y que llevaron al caos a los demás. Sin embargo, bueno, pues fue infructuosa esa situación porque el cambio se dio. Y entonces lo que se buscó es que las cosas tomaran su cauce normal, el cambio empezara a tomar su cauce, ya cuando se empezaron a hacer o se empezaron a llevar a cabo todos los pasos, se cubrieron con los requisitos para esa transición que les comento, ya cuando la gente llegaba con sus documentos o cuando la gente llegaba con la información necesaria para la transición, el caos empezó a ceder, se empezó a disipar el caos, empezó otra vez a equilibrarse y la gente aceptó. La estructura, pues sí, obviamente se vio, perdón, obviamente se vio muy afectada, porque sí hubo que hacer algunos cambios en las tareas, hubo quien tuvo a alguien que tomar algunos otros roles, desarrollar algunos otros roles para poder trabajar simultáneamente en la parte del cambio y en la parte de las actividades cotidianas. Pero bueno, aquí nos sugiere, la búsqueda no se debe dar, no se va a dar la búsqueda de las soluciones, mejor se tiene que dar un sentido a la obra diaria, dejar que fluya la situación y solitas, como dicen coloquialmente las aguas, regresan a su cauce. El agua vuelve a tomar un cauce normal. También nos comenta la siguiente diapositiva. Bueno, pues diseñar una estructura organizacional es necesaria, pero que esta estructura facilite las relaciones que predisponen al cambio organizacional y a la aceptación de él. Yo creo que aquí lo más importante es que se pueda adaptar o readaptar o reinventar las estructuras, esa formalización de tareas, y va a haber cambios en la estructura operacional, en la estructura organizacional, si va a haber cambios en las funciones o descripciones de puesto, pues es parte de la estructura, pues hay que diseñarla de tal forma que la gente que está relacionada con ella, bueno, pues se predisponga a ese cambio y que lo haga de forma más sencilla y más rápida. No hay que darle un no a convivir con la incertidumbre y el caos. Vamos a vivir con ellos. Y no es fácil, no es tarea fácil para un sujeto de cambio tener que aceptar que estamos en medio del caos y que no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, finalmente no vamos a permitir que la incertidumbre y el caos se hagan presa de nosotros. Se sugiere que las personas, los sujetos del cambio, traten o aprendan a vivir con ella. También un no, ya como un cambio planeado, sino como condiciones que permitan la coevolución tanto interna como con el medio. Entonces, la organización debe ser susceptible de cambiar dependiendo del diseño de su estructura. A lo mejor ese diseño de la estructura que está presentando en ese momento no es la ideal o no es la que mejor conviene a los intereses y a las necesidades de la misma organización. Bien, otro elemento importante en el cambio es la tecnología. Desde mi punto de vista, y espero que ustedes compartan la misma opinión, la tecnología es uno de los elementos que más estragos y que más impactos ha causado dentro de las organizaciones e incluso dentro de la vida personal, ¿sí? Hay personas que nosotros podemos conocer que dicen: yo utilizo el celular para contestar llamadas y para marcar. No hago más con ese aparatito. Y podemos encontrar a otros que la tecnología para ellos es tan fascinante que pueden hacer maravillas con este sencillo aparato. Bien, la tecnología, dice nuestra diapositiva, está considerada por los expertos como un elemento prioritario en el proceso del cambio. Por ejemplo, esta parte de la automatización
de operaciones, que se están utilizando más maquinarias, más procesos a nivel, por ejemplo, hasta computarizados, y también la aplicación de la robotización o la robótica dentro de las organizaciones han reducido considerablemente los costos en las empresas. Yo recuerdo mucho un ejemplo que utilizaba en una de las materias que trabajaba en una licenciatura en mercadotecnia, que es mercadotecnia industrial. Hay una empresa, si mal no recuerdo, alemana, que se dedica a la fabricación de maquinaria para todo tipo de industria. Y ellos, por ejemplo, dentro de la fabricación de miles y miles y miles de productos, ellos fabrican unas ventosas que pueden ser tan pequeñas, utilizadas por un robot para el armado, por ejemplo, de computadoras o de cualquier otro producto o artículo de alta tecnología, como también estas mismas ventosas para poder levantar automóviles y pasarlos de una línea de producción a otra sin ningún problema, también a través de maquinaria. Cuando abordábamos estos ejemplos, se nos ocurría pensar, o a algún alumno se le ocurrió pensar, qué tan interesante podía ser ver estos movimientos. Y lo más interesante, cuánta gente está siendo modificada dentro de su puesto o su función del puesto en cuanto a los movimientos que se hacen a través de la automatización o de la robotización. Entonces, bueno, esto nos lleva como resultado a reducir considerablemente costos en las empresas, y son costos de materiales, pero también son costos en cuestión de recursos humanos. Tal vez se tenga que rediseñar una estructura de tal forma que en vez de utilizar 3 operarios en una línea de producción, tal vez con uno que sea el que maneja la maquinaria o el robot o ese control de motores que va a automatizar toda la acción, sea más que suficiente. También la tecnología es aplicada en áreas administrativas. Aquí, por ejemplo, ya registramos el procesamiento de información, que simplifica considerablemente las funciones dentro de las oficinas. Antes, por ejemplo, las asistentes administrativas, los asistentes administrativos que tenían que escribir a máquina, lo hacían en máquinas mecánicas. Ahora ya se hace en computadoras, y quién sabe cómo se vaya a desarrollar después. Hay tantos softwares y tantos programas que han venido a facilitar el trabajo también dentro de las áreas administrativas. Aquí, por ejemplo, se requiere de constante actualización tanto de procesos como de equipo, lo que también puede resultar caro a la empresa. Esto es paradójico, pero es la verdad. Por una parte, estamos reduciendo costos con el uso y la implantación de robots o de algunos otros elementos que automatizan las acciones, pero necesito tener actualizado y entrenado o capacitado a mi personal, porque los cambios son muy fuertes, los cambios son constantes, y quien no sepa hacerlo, pues definitivamente no va a poder trabajar, y esto también representa dinero para la organización. Aquí estamos mostrando algunos elementos propios de la tecnología, DVDs, pantallas planas, computadoras, cámaras y algunos otros elementos más que son de uso cotidiano, tanto a nivel doméstico como a nivel organizacional. Por eso pensamos y creemos que la tecnología es lo que más ha venido a impactar y a dar estos cambios tan vertiginosos en los ambientes, tanto en el ambiente interno como en el ambiente externo. Las personas, bueno, pues estos sujetos del cambio, como se les pudo calificar en algún otro subtema, pues son las mismas personas que integran a la organización. Las personas, comenta la diapositiva, bueno, pues son el recurso más valioso de cualquier empresa o institución, y la participación de estas en proyectos operables en la práctica, pues constituye un elemento dinamizador del cambio organizacional. Si no hay personas, ¿quiénes son los que van a ejecutar las acciones o van a llevar a cabo las acciones para los cambios? Las personas somos las que finalmente, aun cuando esté muy automatizado la labor dentro de las organizaciones, pues quiénes son los que las inventan y quiénes son las que manejan,
pues las mismas personas. Entonces ellos pues deben estar constantemente participando en las prácticas. Dice la diapositiva, en la medida en que los objetivos parciales sean cuidadosamente anunciados a fin de evitar el desgaste, que significa correr tras metas y objetivos, pues que nos llevan a no alcanzarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mientras que los objetivos se anuncien y que vayamos poco a poco lográndolos o cubriéndolos, pues nos está significando que vamos a alcanzar lo que previamente se estableció. No podemos alcanzar metas y objetivos que estén muy altos. A las personas nos cuesta trabajo llegar más allá de nuestras propias capacidades en un primer momento. Estamos hablando de un primer momento. Tal vez metas u objetivos a corto, mediano y largo plazo sí nos ayudarían enormemente si poco a poco esos objetivos los vamos evaluando, los vamos midiendo y vamos tomando las acciones pertinentes. Hoy, por ejemplo, también nos comenta como última parte de nuestra diapositiva, las personas tienen que aprender más cada día para enfrentar los retos que los cambios están presentando a todos los niveles empresariales. Personas que no se actualizan, personas que no están dispuestas a aprender, personas que no están dispuestas a entender estos cambios también por propia cuenta e independientemente de lo que las organizaciones puedan estar presentando, pues desafortunadamente se quedarán en el camino. Son personas que se tienen que subir al barco y se tienen que subir a la organización y trabajar, pero con una constante actualización, con un autoconocimiento y un autoaprendizaje que muy pocas están dispuestas a llevar a cabo. Y bien, ya para terminar esta sesión, comentaremos el siguiente elemento para el cambio, que es el ambiente físico. ¿Y por qué hablar del ambiente físico como un elemento de cambio dentro de las organizaciones? Bueno, fíjense que si nosotros vemos o nosotros observamos dónde estamos trabajando, ese lugar es el que nos puede motivar o, por el contrario, nos puede llevar a una desmotivación total. La diapositiva nos comenta que los ambientes físicos es el factor relevante para el desempeño en las organizaciones. Nosotros no podemos estar o tener resultados positivos de empleados que están en un lugar poco adecuado, incómodo, o sin tener la ventilación adecuada, sin tener la iluminación adecuada, y todo esto nos lleva a consecuencias pues que la misma organización va a registrar en una baja considerable en el desempeño de las personas. De la buena distribución física dentro de las instalaciones de la organización, pues aquí se propicia precisamente una buena circulación física y una comunicación entre las personas que ahí están conviviendo. Yo traje, por ejemplo, en esta ocasión para las diapositivas, dos fotografías muy interesantes, muy prácticas. Si ustedes ven, estamos hablando de un mobiliario muy sencillo. Incluso los colores, las texturas, la iluminación, pues es un punto bien importante. Si ustedes se fijan en la diapositiva que están viendo hacia su mano derecha, están observando colores muy claros. También, por ejemplo, aquí podemos aplicar esta cuestión de la psicología de los colores. Si nosotros recordamos, los restaurantes, por ejemplo, y más los restaurantes de comida rápida, deben tener como colores básicos pues el color amarillo y el color naranja, porque son colores que denotan acción, nos llevan a movernos como seres humanos. En un área de comida rápida yo no puedo tener a comensales más de 3 horas, 2 horas, 1 hora. Es un área donde pueden entrar y donde deben entrar y salir con mucha facilidad. 15, 20 minutos se retiran. Por ejemplo, si ustedes observan restaurantes de comida rápida, como algunos que venden hamburguesas, por ejemplo, otros que venden pizzas, pues normalmente manejan este tipo de colores que denotan mucho movimiento. En el caso, por ejemplo, del azul, bueno, pues el azul, o es un color más o menos violeta, entre azul y violeta, pues estos colores nos bajan un poquito la emoción, nos llevan a tener
un ambiente más relajado, un ambiente más propicio y un ambiente muchísimo más cómodo y acogedor. Entonces, una mala distribución del lugar nos puede dar como resultado pues una falta de ánimo para trabajar, y esto definitivamente las organizaciones lo deben tener establecidos. Por ejemplo, ustedes imaginan una oficina sin ventanas, una oficina donde yo no sé si allá afuera está lloviendo, es de día o es de noche. Hay muchas organizaciones, sin el afán de criticar destructivamente, pero hay muchas organizaciones que lo hacen de forma deliberada. Sus oficinas son tipo búnker, sin puertas, sin ventanas, sin accesos de sol y de luz, de cualquier otro elemento externo, para que la gente pierda la noción del tiempo. Por ejemplo, centros comerciales, ustedes se dan cuenta, centros comerciales. En Las Vegas hay uno, alguna persona me comentaba su visita a Las Vegas y sí me platicó de este gran centro comercial en donde simulan el cielo de Venecia, por ejemplo, y ahí puedes pasar del día a la noche en cuestión de minutos. La gente se mete, se pierde en ese ambiente tan distinto que pueden ofrecer estos espacios, los lugares donde se juega, apuestas y demás, y la gente no tiene noción del tiempo, no sabe si allá afuera es de día o es de noche, y lo hacen con el afán de que la gente se mueva y que permanezca dentro del mismo lugar en movimiento constante, pero que aporte los beneficios o las utilidades por las que estas fueron creadas, ¿no? O sea, que gasten y que gasten y que gasten más dinero. Entonces, sí hay que tener especial cuidado, regreso a esta última diapositiva, en cuanto a los ambientes físicos. Recordemos que la gente, entre más cómoda y con más espacio contemos, pues es claro que podremos estar muchísimo más cómodas y más felices trabajando. Bien, con este último subtema terminamos nuestro tema elementos para el cambio. Recordemos que estamos hablando desde los agentes de cambio, que son internos y externos, estamos hablando de las personas, estamos hablando de las estructuras que se den dentro de las organizaciones para la formalización de tareas, estamos hablando de la estructura organizacional, evidentemente, de esta cuestión de organigramas y de descripciones y funciones de puestos, hasta el ambiente físico, como ese espacio donde yo voy a estar invirtiendo la tercera parte de mi tiempo de todos los días, me va a redituar, me va a dar satisfacciones, o puede provocar, por el contrario, que yo esté renuente al cambio o que me resista a los cambios y que no trabaje de la manera adecuada. Entonces, bien, con esto terminamos nuestro tema número 5. Yo los espero en la próxima sesión. Gracias y hasta pronto.